Antes de sumergirnos en esta historia fascinante sobre una de las artistas más poderosas, libres y enigmáticas del panorama musical actual, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros reportajes exclusivos sobre las estrellas que transforman la cultura contemporánea. Si disfrutas de los análisis profundos y las historias humanas detrás de la fama, déjanos tu like, comparte este video o artículo con tus amigos y participa en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir contando las verdades más inspiradoras y emocionales del mundo del espectáculo. Ahora sí, acompáñanos a descubrir cómo Rosalía pasó de un compromiso roto a una vida de independencia plena, un viaje de dolor, redescubrimiento y poder interior. El año 2022 marcó un punto de inflexión en la vida de Rosalía Vila Tobella, conocida mundialmente simplemente como Rosalía. En ese momento, la cantante catalana no solo vivía un apogeo artístico gracias a su álbum Motomami, sino también una historia de amor que parecía salida de una película. Su relación con el rapero puertorriqueño Rauw Alejandro era vista por millones como la unión perfecta entre talento, belleza y autenticidad. Juntos representaban la nueva generación de artistas latinos que conquistaban el mundo sin fronteras, sin etiquetas, con una visión moderna del amor y del arte. Durante meses, las redes sociales se inundaban de imágenes y gestos de complicidad entre ambos. Desde los ensayos conjuntos hasta los pequeños detalles cotidianos que compartían en TikTok o Instagram, la pareja era la viva imagen de la felicidad. «Eres mi persona favorita», le decía Rosalía en uno de sus videos más recordados. Nadie podía imaginar que, detrás de esas sonrisas, se gestaba lentamente una tormenta emocional. En marzo de 2023, los fanáticos estallaron de emoción al conocer la noticia. Rauw Alejandro y Rosalía estaban comprometidos. La artista lo anunció a través de un videoclip lleno de ternura y simbolismo. Beso, donde al final mostraba su anillo de compromiso entre lágrimas. Era un momento de pura vulnerabilidad, donde el amor parecía vencer a la industria, al éxito y a la distancia. Aquella imagen, Rosalía emocionada, con los ojos brillantes y una sonrisa tímida, se convirtió en un ícono del romanticismo contemporáneo. Los medios hablaron durante semanas del enlace más esperado del pop latino. Se hablaba de una boda secreta, de una ceremonia íntima en Cataluña, incluso de un futuro álbum conjunto. Ambos artistas afirmaban en entrevistas que se entendían sin palabras, que el arte los había unido y que se acompañaban en sus caminos creativos. Rosalía, que siempre había sido reservada con su vida privada, se mostraba abierta, luminosa, confiada, pero el destino tenía otros planes. En julio de 2023, apenas 4 meses después del anuncio del compromiso, la noticia de su ruptura cayó como un rayo en el mundo del espectáculo. Los fanáticos se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que la pareja más sólida del pop latino terminara de forma tan abrupta? En las redes, miles de teorías comenzaron a circular. Algunos apuntaban a infidelidades, otros a diferencias de estilo de vida, y los más analíticos hablaban de la presión mediática como un factor determinante. Rosalía, fiel a su esencia, optó por el silencio. No hubo declaraciones, ni entrevistas, ni comunicados. Solo una presencia ausente en las redes, intercalada con imágenes en blanco y negro, miradas perdidas y letras cargadas de nostalgia. En cambio, Rauw Alejandro sí rompió el silencio con un comunicado público en el que aseguraba que no había sido infiel y que el amor seguía existiendo, aunque los caminos hubieran tomado direcciones diferentes. La ruptura fue más que un suceso sentimental. Fue un terremoto emocional y simbólico. Para Rosalía, significó enfrentarse a la vulnerabilidad más pura en el momento más alto de su carrera. Para el público, fue el fin de una era, la de la pareja que había redefinido el amor joven, libre y artístico. Aunque Rosalía nunca confirmó oficialmente los motivos de la separación, sus gestos hablaban más que las palabras. Durante los meses siguientes se la vio sola, introspectiva, distante de los focos.
Algunos fans notaron cómo su vestuario, antes colorido y extravagante, se volvió más sobrio. Sus publicaciones, más reflexivas. Las entrevistas, escasas y cuidadas. Fuentes cercanas aseguraban que la artista necesitó un tiempo para procesar el fin de una relación que había marcado profundamente su identidad. Porque más allá del amor romántico, Rauh había sido un compañero creativo, un cómplice en su búsqueda artística. Cuando compartes el proceso creativo con alguien a quien amas, el alma se mezcla con la música. Comentó una vez Rosalía, sin mencionar nombres. Esa frase, lanzada al aire, revelaba mucho más de lo que parecía. Lo que pocos imaginaban era que, en medio del dolor, Rosalía estaba gestando su metamorfosis más poderosa. En lugar de esconderse o buscar refugio en otro amor, la cantante decidió mirar hacia adentro. Se tomó un largo descanso de los escenarios, viajó, leyó, escribió. Volvió a Barcelona para reencontrarse con su familia, con sus raíces, con el sonido de la lengua catalana que siempre la había acompañado. Fuentes cercanas mencionan que durante ese periodo, la artista pasó horas componiendo en silencio, explorando nuevos géneros, pero sobre todo reflexionando sobre su identidad como mujer y creadora. Ya no quería ser la novia de Rauh Alejandro, ni la Motomami. Quería ser simplemente Rosalía, sin etiquetas ni dependencias. Ese proceso de autodescubrimiento no fue rápido ni fácil. Rosalía habló indirectamente del tema en algunas letras inéditas que compartió en pequeños conciertos y videos filtrados. Versos donde hablaba de quemar lo viejo para volver a nacer, o de soltar sin odio. Todo indicaba que estaba transformando el dolor en arte, algo que ha sido la esencia de su carrera desde el inicio. Desde su primer álbum Los Ángeles, la artista había explorado la tragedia, la pérdida y la pasión a través de su voz. Pero esta vez el tema era personal. Ya no interpretaba una historia ajena, vivía la suya propia. Y de esa experiencia surgiría la semilla de una nueva etapa creativa, más madura, más espiritual, menos dependiente del reconocimiento externo. En los últimos meses de 2023, Rosalía comenzó a aparecer nuevamente en eventos públicos, pero con una energía diferente. Vestida de forma más sobria, con una mirada serena y un discurso centrado en la libertad emocional. En una entrevista con El País, afirmó: "El amor no se pierde, se transforma. A veces el amor más grande es el que te lleva a elegirte a ti misma". Esa frase se viralizó rápidamente, convertida en mantra por miles de seguidores que veían en Rosalía un ejemplo de fortaleza femenina. Ya no se trataba de la ruptura, sino del renacer desde el dolor. El mundo comprendía que la artista estaba iniciando una nueva era, una en la que el amor propio, la independencia y la autenticidad serían su bandera. A lo largo de su carrera, Rosalía ha demostrado que su arte es un espejo de su alma. Cada etapa de su vida ha quedado grabada en sus canciones. Del flamenco trágico de El mal querer al caos liberador de Motomami. Por eso, muchos esperan que su próximo álbum, del que aún no ha revelado detalles, sea el reflejo más íntimo de su transformación. Fuentes cercanas al entorno musical de Los Ángeles aseguran que la artista está experimentando con nuevas fusiones sonoras, electrónica minimalista, ritmos mediterráneos y letras más filosóficas. Todo apunta a que Rosalía está dejando atrás el personaje de Motomami para abrazar una etapa de introspección y madurez. Después del torbellino mediático y emocional que supuso su ruptura con Rauh Alejandro, Rosalía entró en una etapa de silencio creativo. Lejos de ser una pausa impuesta por el dolor, fue una decisión consciente, un acto de resistencia ante un mundo que exige explicaciones inmediatas, titulares sensacionalistas y reacciones rápidas. Rosalía eligió el silencio como refugio y como escudo. Durante los primeros meses de 2024, la artista se alejó de los focos. Se la vio en pocas ocasiones, casi siempre en momentos casuales, paseando por Barcelona con su hermana Pilar, asistiendo discretamente a exposiciones de arte o viajando sola a Japón, un país que siempre la había fascinado por su estética del minimalismo y la disciplina emocional. Estoy aprendiendo a estar conmigo misma sin miedo.
Escribió en una de sus escasas publicaciones en Instagram, acompañada de una imagen borrosa de un atardecer. Esa frase, breve y poética, marcó el tono de su nueva etapa. Rosalía siempre había sido una artista del exceso, de los contrastes. Su música mezclaba el fuego del flamenco con la electrónica más vanguardista, y su imagen era un collage de culturas, símbolos y provocaciones. Pero tras la ruptura, algo cambió radicalmente. Empezó a desprenderse de los adornos, tanto en lo visual como en lo emocional. Quería escuchar el silencio. Confesó más tarde en una entrevista con Vogue España. La cantante comenzó a practicar meditación y escritura automática, influenciada por lecturas de Virginia Woolf y Clarice Lispector. En sus notas personales, según reveló una fuente cercana, escribió frases como: «La soledad no es ausencia, es espacio. Y ser libre también significa no temer estar sola». Estas reflexiones se convirtieron en el eje de su nueva filosofía de vida. Dejó de buscar respuestas en el amor romántico y empezó a a encontrarlas en la creación. Su estudio de grabación se convirtió en un santuario. Allí experimentaba sin presión, grabando sonidos con instrumentos tradicionales, respiraciones, golpes de mesa, campanas japonesas o el crujido de una vela al encenderse. «Estoy explorando cómo suena el silencio», dijo con una sonrisa críptica en una conversación breve con un periodista. Rosalía entendió que el arte podía ser una forma de terapia, pero también una declaración de libertad. En lugar de seguir la fórmula del éxito que la había llevado a la cima, comenzó a desandar su propio camino. Mientras otros artistas buscaban colaboraciones comerciales, ella prefería componer sola, encerrada durante horas con su guitarra y una grabadora analógica. En un ensayo publicado por Rolling Stone Latin, un productor cercano a la artista reveló que Rosalía estaba trabajando en un proyecto conceptual sobre la identidad y el tiempo, muy diferente a todo lo anterior. Está volviendo a sus raíces, pero desde un lugar más maduro. Ya no necesita demostrar nada. Está creando para sí misma, afirmó. Esa independencia emocional también se reflejaba en su vida cotidiana. Rosalía comenzó a disfrutar de la rutina simple: cocinar, conducir sin rumbo, salir a correr al amanecer. En una historia de Instagram, escribió: «A veces, el éxito más grande es despertarte tranquila». No había ironía en sus palabras, era una confesión directa, sincera, alejada del artificio mediático. Una de las claves de esta nueva Rosalía es el desapego. Durante años, su carrera había sido un torbellino de expectativas. Gis, marcas, giras, amores, críticas. Pero ahora, ella misma decidió redefinir sus prioridades. En una charla privada con estudiantes de música en Madrid, filtrada parcialmente en redes, dijo: «No puedes crear desde el miedo a perder. Cuando dejas de aferrarte, lo que es real se queda solo». Estas palabras, cargadas de sabiduría y experiencia, revelaban el aprendizaje que había obtenido tras el final de su compromiso. Ya no buscaba llenar vacíos ni demostrar nada a nadie. Rosalía se había convertido en una mujer libre, en el sentido más profundo de la palabra, libre de los dictados del mercado, de la mirada ajena, de la necesidad de aprobación. Esta visión del desapego también influía en su estética. En lugar de los outfits extravagantes y los peinados complejos de la era Motomami, ahora aparecía con ropa sencilla, casi monacal. Camisas blancas, vaqueros, poco maquillaje. Algunos medios lo interpretaron como una estrategia, pero quienes la conocían sabían que era algo más espiritual. Rosalía no estaba buscando atención, estaba encontrando equilibrio. El proceso creativo posterior a una ruptura puede ser devastador o revelador. En el caso de Rosalía, fue ambas cosas. Su nueva música, aún inédita en gran parte, habla de duelos, reconciliaciones interiores y esperanza. En uno de sus temas filtrados, titulada tentativamente Corazón Sol, canta: «No me duele perder, me duele olvidar, pero sé que el fuego se apaga solo si lo intento apagar».
Esa frase resume la esencia de su evolución. Ya no teme el cambio, sino que lo abraza como parte natural del crecimiento. Durante una estancia en México, Rosalía fue vista colaborando con músicos tradicionales oaxaqueños, explorando el sonido de los tambores ceremoniales y las voces corales indígenas. Según un artículo del Diario de la Música Latina, estas sesiones le sirvieron para reconectarse con lo sagrado en la música, con el pulso de la tierra. En una conversación con una amiga, que luego compartió en una entrevista radial, Rosalía dijo algo que impresionó profundamente. Antes cantaba para que me quisieran, ahora canto para no perderme. Era una confesión de madurez emocional. El resumen de una metamorfosis interior que iba más allá del arte. Durante años, el público había idealizado a Rosalía como una figura de empoderamiento moderno, fuerte, audaz, sensual. Pero pocas veces se había mostrado tan humana como en este periodo. En sus apariciones recientes, se le nota más serena, más cercana, sin miedo a mostrarse vulnerable. «Estoy en paz conmigo», dijo brevemente al ser abordada por una periodista en París. Esa paz interior no nació de la fama, sino del dolor y la introspección. Rosalía aprendió que el amor más importante no era el que se promete con un anillo, sino el que se cultiva cada mañana al mirarse al espejo. La cantante, que alguna vez fue símbolo de la fusión entre lo tradicional y lo futurista, ahora representaba algo mucho más profundo: la reconciliación con uno mismo. Hay una gran diferencia entre estar sola y elegir la soledad. Rosalía comprendió esa diferencia y la abrazó como una bandera. Estar sola me ha hecho más fuerte, pero también más compasiva, declaró en un podcast artístico grabado en Los Ángeles. Durante su retiro, desarrolló una rutina casi monástica: levantarse temprano, escribir en un diario, ensayar al piano, cocinar sin música. Descubrió la belleza del silencio cotidiano, la calma de no tener que correr tras el siguiente éxito. En sus palabras, por primera vez en muchos años, siento que mi vida y mi arte van al mismo ritmo. Ese equilibrio, tan difícil de alcanzar en el mundo del espectáculo, le permitió mirar hacia el futuro con otra perspectiva. Rosalía no necesitaba un nuevo amor, ni una nueva polémica, ni un nuevo hit para definirse. Su plenitud provenía de su propia autenticidad. El segundo acto en la vida de Rosalía no fue un regreso triunfal, sino una reinvención silenciosa. Aprendió a convivir con el vacío, a transformar la soledad en inspiración y a redescubrir su voz interior. Su historia demuestra que, a veces, el mayor acto de amor es elegir quedarse a solas para sanar. Cuando la llama del amor se apaga, muchos quedan atrapados entre las cenizas del pasado. Pero Rosalía, con la determinación que la caracteriza, decidió renacer desde ese fuego. Su historia no es la de una mujer derrotada por la ruptura, sino la de una artista que encontró en la pérdida la semilla de su mayor libertad. El año 2024 comenzó con una Rosalía distinta. Ya no era la figura pop omnipresente que dictaba tendencias globales. Era, más bien, una mujer en calma, pero con una mirada encendida. En las pocas entrevistas que concedió, hablaba con serenidad y profundidad, como si cada palabra hubiese sido elegida con el alma. Aprendí que el amor no es una prisión, sino un espacio de libertad compartida. Si no hay libertad, no hay amor, dijo en una charla con El País semanal. Esa frase, simple pero poderosa, resumía su nuevo pensamiento. Rosalía había comprendido que el éxito sin paz no vale nada, y que la felicidad no depende de ser amada, sino de amarse a sí misma con radical honestidad. Mientras el público esperaba su regreso triunfal, ella prefería el trabajo silencioso. No se trataba de producir un hit, sino de darle sentido a su historia. La artista se transformó en observadora del mundo, de los gestos, de los sonidos, de las emociones ajenas. Su sensibilidad parecía haber alcanzado un nivel más maduro, casi místico. Tras meses de introspección, Rosalía volvió al estudio con una idea clara. Su próxima obra no sería un producto comercial, sino una expresión pura de libertad. Junto a un pequeño grupo de colaboradores, entre ellos una productora japonesa y un guitarrista flamenco de su infancia,
Comenzó a experimentar con sonidos orgánicos, grabaciones de campo y melodías inspiradas en el canto gregoriano y la música del desierto. El resultado preliminar, según quienes escucharon algunos fragmentos, es un viaje sonoro entre lo terrenal y lo espiritual, una especie de diario íntimo en forma de canción. Uno de los temas, tentativamente titulado Amanecer sin ti, incluye versos que resumen toda su transformación. No te guardo en la piel, te guardo en el aire. Lo que fue amor, hoy es aprendizaje. En otra composición, Nómada, Rosalía canta sobre la sensación de no pertenecer a ningún lugar salvo al propio corazón. Su voz, menos procesada que en Motomami, suena más humana, más vulnerable. Es la voz de alguien que ha llorado, caído y aprendido a sonreír de nuevo. Críticos que han tenido acceso a fragmentos del nuevo material hablan de una Rosalía renacentista, una artista que mezcla poesía, espiritualidad y electrónica minimalista con una sensibilidad que desafía cualquier etiqueta. Ya no pertenece a ningún género musical, escribió un periodista argentino. Pertenece a sí misma. En un mundo que insiste en definir a las mujeres a través de sus relaciones, Rosalía eligió la soltería como acto político y espiritual. No la soledad del vacío, sino la soledad de la plenitud. Estar sola me ha dado claridad, dijo en una entrevista breve durante un evento de moda en París. He aprendido a decir no sin culpa, y eso es algo que debería enseñarse desde pequeñas. Esa afirmación resonó profundamente entre sus seguidoras, que la vieron como un símbolo del empoderamiento moderno. Una mujer que no necesita un amor para sentirse completa, sino que construye su propio universo. Rosalía dejó de ser la imagen de una relación idealizada para convertirse en un ejemplo de autoconocimiento y evolución. Su libertad no era solo personal, sino también artística. Decidió rechazar varios contratos publicitarios multimillonarios para no comprometer su autenticidad. El arte no se vende, se comparte, comentó en una charla con estudiantes en Nueva York. Fue aplaudida no solo por sus palabras, sino por la coherencia con que vivía su mensaje. Durante este periodo de transformación, Rosalía viajó extensamente. Se la vio en Japón, México, Marruecos, Islandia. Pero no eran viajes turísticos, eran peregrinaciones interiores. En cada lugar buscaba un pedazo de sabiduría, una melodía, un gesto que alimentara su alma. En Japón aprendió sobre la ceremonia del té y el valor del silencio. En Marruecos grabó los cantos del amanecer en el desierto, integrándolos en sus nuevas composiciones. En Islandia se enfrentó al hielo y al viento, encontrando belleza en la soledad del paisaje. En una entrevista posterior confesó: viajé buscando respuestas y terminé encontrando silencio. A veces, el silencio es la única respuesta que necesitamos. Sin embargo, el viaje más importante fue el de regreso a sus raíces. Volvió a Sant Esteve Sesrovires, el pequeño pueblo catalán donde creció, y pasó semanas conviviendo con su familia. Visitó la iglesia donde cantó por primera vez, los bares donde tocaba flamenco de adolescente. Ese reencuentro con sus orígenes le recordó quién era antes de la fama. Una joven que soñaba con cantar, no con ser un ícono. Esa reconexión cerró un círculo vital. En el verano de 2025, Rosalía sorprendió al mundo con una reaparición inesperada. Un concierto íntimo en Barcelona, anunciado solo unas horas antes. El espectáculo llamado L'Amado Renacer fue una celebración de su nueva etapa. Sin grandes pantallas, sin coreografías ni luces espectaculares. Solo ella, su guitarra y una pequeña banda. Durante el concierto, habló brevemente al público. He pasado un tiempo aprendiendo a respirar de nuevo. Esta noche no vengo a cantar para que me escuchen. Vengo a cantar para compartir el silencio que me ha hecho fuerte. Las canciones fueron recibidas con lágrimas y aplausos. En cada verso se sentía la autenticidad de una artista que había encontrado su voz más pura. Los críticos la describieron como la actuación más honesta de su carrera. En redes sociales, el hashtag #Renacer se volvió tendencia global.
Fans de todo el mundo agradecían a Rosalía por mostrar que la vulnerabilidad también puede ser poderosa y que del final de una historia puede surgir una vida completamente nueva. Hoy, Rosalía representa algo más que una estrella del pop. Es una narradora de su tiempo, una voz femenina que se atreve a cambiar, a fallar y a comenzar de nuevo sin pedir permiso. Su evolución personal ha inspirado a miles de personas que atraviesan rupturas o transformaciones vitales. Ser libre no significa no tener miedo, escribió recientemente en sus redes. Significa no dejar que el miedo te decida la vida. Esa frase resume el espíritu de su camino. Aceptar la incertidumbre, abrazar el cambio, vivir con propósito. En el panorama musical actual, donde las modas son efímeras, Rosalía ha logrado trascender la inmediatez para ofrecer una narrativa de crecimiento humano. Ya no canta solo para entretener, sino para conectar, para sanar, para recordarnos que la belleza también habita en las cicatrices. La historia de Rosalía es un espejo de muchas vidas. Nos enseña que los finales no son fracasos, sino puertas hacia nuevas versiones de nosotros mismos. Que el amor puede transformarse en arte, y que la independencia no es soledad, sino madurez. Desde aquel compromiso roto hasta su actual plenitud, la artista catalana ha recorrido un camino profundamente humano. Ha aprendido a perder sin resentimiento, a crear sin miedo y a amar sin posesión. Rosalía no solo se reinventó como mujer y como artista, se convirtió en un símbolo del poder interior que nace cuando aprendemos a estar solos, sin sentirnos vacíos. Su voz sigue evolucionando, pero su mensaje permanece. Lo más bonito que me ha pasado no ha sido el amor. Ha sido aprender a ser libre. Si esta historia te inspiró, suscríbete, deja tu like y compártela con quienes necesiten un recordatorio de que siempre es posible renacer. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias más humanas, valientes y verdaderas del mundo del arte. Gracias por acompañarnos en este viaje con Rosalía. Nos vemos en la próxima historia, porque la música, como la vida, nunca deja de transformarse.